RTP. 9:17. Le damos la bienvenida a Pedro Donoso Müller, director de ICARE. Con él conversaremos sobre el nuevo periodo del Ejecutivo y el Legislativo, que nos está dando de qué hablar todos los días. ¿Qué es lo típico? Digamos, en el Ecuador? Pero algunos sienten que, y con eso quisiera empezar, querido Pedro, algunos sienten que estamos viendo una reorganización del sistema político, que se está consolidando un novoísmo que puede ser duradero, que el correísmo no sabe cómo responder ya a esta realidad presente, que el movimiento indígena no es que está teniendo episodios de derechización, sino que está abandonando ya la postura izquierdista militante del pasado, que hayan cambios duraderos que podamos ya empezar a detectar desde ahora. ¿Cómo lo ve usted, querido Pedro? Y bienvenido nuevamente. Hola César, qué gusto escucharte y verte, gracias por la invitación. En efecto, el Ecuador, digamos, vive una entropía política, ¿no es cierto? Vive un desorden, vive un nuevo orden, si se quiere decir así, en donde hay nuevas figuras, nuevas relaciones, nuevas tensiones, ¿verdad? Pero todo esto sucede, digamos, en un terreno que es también el que hay que regresar a ver, porque no solo hay nuevos actores y nuevas dimensiones, o nuevas relaciones, o nuevos nombres, sino también hay una nueva realidad, digamos, ¿cierto? Y esa realidad tiene un interesante divorcio entre percepción y realidad, diría yo, ¿no es cierto? Es decir, a mí, digamos, me sigue llamando la atención e intentamos nosotros investigar mucho esta lógica finalmente de lo que está sucediendo en la realidad con los indicadores que nosotros tenemos, lo que se publican, ¿verdad? Con relación finalmente a la percepción, ¿no? Es decir, somos, de acuerdo al Consejo Noruego de Migraciones, el tercer país con mayor migración forzosa en la región, después de Haití y Colombia. Más de 100.000 personas, digamos, tuvieron que migrar internamente de manera forzada por la violencia, ¿no es cierto? 49% de niños están en situación de pobreza, lo publicaba el INE, es decir, digamos, el primer trimestre del 2025 ha sido el trimestre más violento de la historia. Esa es la realidad. ¿Cuál es la percepción? Y la percepción es distinta, ¿no es cierto? Tenemos un presidente electo con 1.3 millones de votos sobre su rival. Tenemos un presidente que empieza, de acuerdo al CIES, con su gestión, su nueva gestión, con más de un 60% de valoración positiva. Entonces, hay esa realidad que es compleja de leer y eso se decanta finalmente a las tensiones que vemos no solo en el legislativo, pero que también vemos finalmente en las otras funciones del Estado, en procesos de selección y designación de autoridades. Es decir, esta entropía y este nuevo cambio, este nuevo orden empieza, digamos, también a ver esta lógica de una tensión en un escenario determinado. Pero ahí quisiera dibujar paralelismos que a lo mejor puedan ser esclarecedores, Pedro. A los primeros años del correísmo fueron complicados. Con apagones, con inundaciones. La prensa se le volteó totalmente en contra porque las elecciones lo preferían muchos a él que a Noboa, digamos. Y la gente le dio la oportunidad, cuando todavía no tenía todos los recursos que consiguió después maniobrando la deuda, con el aumento del precio del petróleo. La gente le dio un par de años de gracia, digamos, a Rafael Correa. Y lo supo usar bien. No estaremos viviendo lo mismo con Noboa, que a pesar de que tengamos malos indicadores, problemas, errores, pugna política, la gente dice: aquí puede haber una oportunidad de refundación, que es lo que queremos, y debemos darle estabilidad a ese refundador para que dure en el tiempo y pueda hacer cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además los fenómenos son iguales, ¿no? Son muy parecidos. Es decir, el fenómeno correísta cooptando líderes de otros movimientos, de otros partidos, engrosando finalmente las filas de un movimiento nuevo que era Alianza País en sí mismo. Obviamente hay una diferencia radical, que es la claridad ideológica, diría yo, ¿no? Es decir, Alianza País tenía una identidad ideológica, ADN no la tiene. Pero el gran factor diferenciador es que el contexto no era el mismo, ¿no? Es decir, la crisis que vivía en el Ecuador en el 2006 no era una crisis tan profunda como lo que nosotros estamos viendo, y sí había, si bien yo concuerdo que hubo problemas finalmente, ¿no es cierto?, pero no era esta policrisis tan devastadora, digamos, ¿no? Es decir, no teníamos los niveles de violencia que además afectan profundamente el tejido social, no estaba tan destruido, digamos, el tejido social en sí mismo, y quizás sí había una lógica distinta en el entendimiento de las problemáticas y la priorización de los problemas, ¿no? Y parece que se cumple esta máxima que escribe Byung-Chul Han en su libro El aroma del tiempo, en donde dice: cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde de importancia, digamos, ¿no? Esa sería para mí quizás la gran diferencia, pero los fenómenos son similares. Y ahí sí habría que ver, ¿no es cierto?, si es que Noboa puede consolidar su gobierno
con una ventaja real que es la ventaja económica, ¿no es cierto? Es decir, empieza a dispararse, ¿no es cierto? Cuando Correa se siente en Carondelet los precios de los commodities, ahora no se ve esa proyección finalmente, ¿no? No habían guerras como finalmente estamos viendo ahora. Entonces, creo que hay dos factores de diferenciación, el contexto, ¿no es cierto? Y el tiempo en el ámbito económico también. Doctor Donoso, buenos días. Yo quería llevar su análisis y escuchar su respuesta en torno a la situación internacional. Y tomemos como parangón el cambio de paradigma con Montecristi, con una nueva constitución, con una dinámica económica enfocada en una alineación en ese momento de una China boyante, al precio del petróleo como lo planteaba César. Esta circunstancia tan distinta que vivimos hoy en junio del 2025, donde veíamos, por ejemplo, un gobierno americano, un aliado fuerte del gobierno nacional, que empezaba fuerte, a paso firme, y de repente tiene, ya digámoslo así, comentamos más temprano, un resquebrajamiento entre una de las principales figuras de la campaña del presidente Trump y el presidente Trump. Tenemos una China que está en constante tensión comercial también con Estados Unidos. Tenemos una Rusia y una Ucrania incrementando en tensión, una Europa en tensión con Estados Unidos. Y ante este escenario, un presidente Noboa, que creo yo lo hemos visto con la capacidad de sentarse a la misma mesa que el gobierno americano, sentarse con algunos de los principales líderes europeos, abrir las puertas de inversión china. ¿Cuál es ese rumbo que usted cree que el Ecuador debe tomar para aprovechar la coyuntura internacional compleja? ¿O en su defecto va a ser una debilidad en la posibilidad de generar estabilidad a 4 años? A ver, yo no soy experto, digamos, de análisis de política internacional. Yo voy a hacer lo menos ecuatoriano que se puede hacer en una entrevista, que es decir, me dificulta contestar esa pregunta porque no soy experto en eso, pero lo que usted me plantea me da dos elementos de análisis muy importantes que no lo había tomado en cuenta. La primera es, esa también es la gran diferencia con el correísmo del 2006, es decir, el reordenamiento geopolítico incluso de la misma región, ¿no? Es decir, los vientos, digamos, de la región favorecían al gobierno de Correa en ese entonces. Hoy no sabemos, digamos, ¿no es cierto? Porque tampoco es claro identificar al gobierno de Noboa en una corriente, es decir, hay cómo identificarlo en el liberalismo, digamos, de Milei o en el securitismo de Bukele, es difícil determinar aquello. Pero además, claro, Noboa también empieza quemando importantes puentes de relacionamiento en la región con la embajada, con la invasión en la embajada de México, ¿no? Entonces, claro, en el mundo están pasando un montón de cosas finalmente, y en el Ecuador están pasando también un montón de cosas que desordenan, ¿cierto?, la relación política y dificultan finalmente también esta lógica de posicionarse, ¿no? Entonces, hay este gran titular que dice que el gobierno de Noboa es como muy pragmático, ¿no es cierto? Sin embargo, ese pragmatismo sí le pasa factura cuando rompe relaciones, digamos, en la región y cuando es evidente, por ejemplo, que a la posición del presidente Noboa solo vienen 2 presidentes de la región, ¿no? Es también decidor, ¿no? Y esto hay que decirlo, finalmente Ecuador no es tan importante en el mundo como para que nosotros planteemos algo de un nuevo reordenamiento, ¿no? Es decir, los Estados Unidos seguirán con su guerra comercial y nosotros no tenemos la capacidad individual, ¿no es cierto?, de plantear un cambio. No sé si China aproveche al respecto finalmente y no sé si China, digamos, quiera trabajar, digamos, con el gobierno de Noboa. Es como aún muy desordenado entender cuál puede ser, digamos, esa postura y cómo se puede, digamos, aprovechar. Pero una de las dificultades que enfrenta Noboa sí es el desorden internacional, que también, digamos, pone en jaque lo que también conocíamos antes, ¿no? Es decir, era como muy difícil determinar un gobierno de Estados Unidos tan violento en el ámbito de la guerra comercial, por ejemplo, ¿no? Y es que yo le hacía esta pregunta y le agradezco su respuesta, porque el panorama internacional, a mi modo de verlo, sí es de las cosas que conecta mucho con el votante nacional, ¿no? Con quién se adhiere determinada figura de la política nacional, qué marco de previsibilidad de esta adherencia le da a este votante su accionar a futuro. Y le digo a usted, ¿cree entonces, en este caso, por lo que nos ha dicho, que realmente este relacionamiento internacional hoy no es tan relevante a la hora de decidir en el país o a la hora de mantener aprobación para el presidente? Es una muy buena pregunta porque es muy difícil determinar aquello. Y no solo porque este puede ser un indicador que cambie el comportamiento electoral, sino porque el comportamiento electoral en el Ecuador es muy difícil de determinar y de leer, digamos. Hay una altísima volatilidad y eso lo acabamos de ver entre la primera vuelta del 2025 y la segunda vuelta del 2025, ¿no?
planteemos cifras. Luisa González, por ejemplo, en Guayas decrece 2%, digamos. Esto quiere decir que hubo un 2% que votó por ella en primera vuelta, ¿no es cierto? Y volátilmente cambió, ¿no es cierto?, su postura electoral. No sé hasta qué punto, digamos, esta lógica del relacionamiento internacional puede modificar un comportamiento electoral o puede darle, digamos, un espaldarazo de valoración positiva al gobierno, si es que en la gestión no está resolviendo los problemas de salud, de educación, violencia y seguridad, digamos, ¿no? Es decir, me parece un tema súper interesante investigar, pero me dificultaría como tener una respuesta muy concluyente, porque además no es hace 100 años que tuvimos un gobierno, ¿no es cierto?, que estableció esta hoja de ruta más ligada al socialismo del siglo XXI, es hace apenas 10, 15 años finalmente, ¿no? Y en esos 10 y 15 años la valoración positiva y el favor electoral le daban finalmente al gobierno de Correa, ¿no es cierto?, un importante apoyo, y el gobierno de Correa evidentemente no estaba finalmente cercano al gobierno de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces ahí la gran pregunta es, ¿tan rápido cambió la percepción, digamos, del electorado, etcétera? Creo que más tiene que ver con la resolución, digamos, de la gestión del propio gobierno acá adentro que, digamos, una influencia de a quién se acerca el gobierno en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? 9 horas con 28 minutos, Pedro. El tiempo, como siempre, inclemente, no perdona. Pero quisiera aprovechar estos últimos minutos para preguntarte, ahora que se habla de una nueva reforma tributaria, probablemente por presiones del Fondo Monetario, que nos da la oportunidad de seguir dándonos dinero, probablemente también por presión de la propia ministra de Finanzas, ¿cómo crees que el gobierno debería plantearle al país otra vez un incremento de impuestos? ¿Cómo se irá a comunicar el uso de ese dinero? Porque bueno, estamos hablando en el contexto de una reelección de Noboa, pero tampoco es que le ayudó mucho el año pasado haber subido el IVA y fue muy cuestionado por el uso del dinero que se consiguió con el aumento de los 3 puntos. ¿Hacia dónde crees que debería ir el gobierno en caso de tener que, por necesidad económica, pues subir los impuestos? Digamos, me frustra mucho el hacer estos análisis porque en teoría, ¿no es cierto?, un gobierno que eleva el IVA, un gobierno que reduce subsidios, etcétera, es un gobierno perdido en lo electoral, y eso no ha sucedido con el gobierno de Noboa, ¿no? Es decir, el fenómeno de Noboa tiene que ser profundamente estudiado porque es un gobierno que ha hecho todo lo que el manual, ¿no es cierto?, de la política te dice que no hay que hacer, y así todo ha sido profundamente exitoso, digamos, en los resultados, ¿no? Por ejemplo, las tensiones que puede tener de manera fácil entre ser apoyado por los gremios empresariales hace menos de un mes y ahora finalmente tener esa tensión, ¿no es cierto?, porque elimina el subsidio al diésel de los atuneros. No estoy diciendo que está bien o está mal, lo único que estoy describiendo es el hecho, ¿no es cierto? Entonces, claro, no sé si finalmente, digamos, el cómo plantear una reforma tributaria le afecta al gobierno, ¿no? No sé si hay un nuevo momento y sí le pueda afectar, sí le pueda pasar, digamos, una factura, etcétera. Creo que sí tiene que ver más finalmente con lo que haga con esos recursos o cómo pueda justificarlos, digamos, ¿no? Y hay que ver también cómo vendría esa reforma tributaria, aunque en Ecuador no es tampoco mucho misterio, digamos, ¿cierto? En el Ecuador hay 2 procesos electorales y 2 reformas tributarias en promedio cada 2 años, digamos, ¿no? Y usualmente lo que se hace es atacar a los bancos, ponerle impuestos a los bancos, es lo más fácil, ¿no? Es decir, sí hay siempre, digamos, ese comportamiento. No creo que le afecte, digamos, sería muy interesante ver cómo lo va a postular y plantear, pero creo que más tiene que ver con qué hace, digamos, con esos recursos y cómo justifica esa necesidad, digamos, ¿no? La verdad que no sé si es particularmente ecuatoriano, quizás sea particularmente malo en el Ecuador, como el tema presupuestario siempre es una cuestión de parchar, ¿no? Aquí sobre todo con la remisión también, no sabemos cobrar bien impuestos, todo es una pelea, entonces hago la remisión para cobrarte algo y te condono parcialmente, y lo hizo Correa, y lo hizo Moreno, y lo hizo Lazo, y lo hace Noboa, un poquito también, te pongo estos impuestos extraordinarios de un año, que lo han hecho también, creo que Lazo lo ha hecho Noboa porque toca y no hay más que hacer, tapando huequitos y no resolviendo el tema de fondo, pero bueno. Estimado Pedro, esperamos poder encontrarnos contigo nuevamente, con usted nuevamente, en una pronta ocasión. Hasta eso les damos un muy buen día. Un abrazo, gracias por la invitación. Y buen fin de semana. RTP